En este vídeo vamos a hablar de los divisores de tensión. Un divisor de tensión es un circuito que divide la tensión de entrada en el circuito en otras dos diferentes y más pequeñas de salida. Es decir, parte de una tensión de entrada para obtener dos tensiones pequeñas en la salida. Se suele utilizar para alimentar un aparato o un dispositivo eléctrico con una tensión más pequeña que la que proporcionan las baterías o pilas disponibles. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito con un divisor de tensión. En la parte izquierda tenemos una tensión de entrada, que sería suministrada por una fuente de alimentación, como puede ser una pila o una batería. A continuación tenemos dos resistencias, R1 y R2. A su derecha tenemos una tensión de salida. Por lo tanto, como hemos dicho anteriormente, podríamos tener un caso en el que una pila o una batería nos suministrara una cierta tensión de entrada, pero por la aplicación que queramos no necesitaríamos esa tensión de entrada. Supongamos que la tensión de entrada serían 12 voltios, pero nosotros necesitamos una tensión de salida más pequeña para el dispositivo que queremos utilizar. Por lo tanto, tendríamos que obtener una tensión de salida más pequeña que esos 12 voltios que nos suministra la pila o batería. Para ello, utilizamos el divisor de tensión. Para calcular la tensión de salida, es decir, la tensión que recae en los terminales de la resistencia R2, empleamos la fórmula que se muestra a continuación. Tensión de salida es igual a R2 entre R1 más R2 y este valor se multiplica por la tensión de entrada. La resistencia R1 se utiliza para dividir la tensión de entrada en dos tensiones en la zona de salida. Si no fuera por la resistencia R1, si solamente tuviéramos una única resistencia, que sería la R2, no tendríamos esa disminución de tensión en la salida. Por lo tanto, es necesario que haya dos resistencias. Tenemos que decir también que la tensión de entrada se divide en dos tensiones. La tensión que recae entre los terminales de la resistencia R1 y la tensión que recae entre los terminales de la resistencia R2. Hemos dicho que la tensión de R2 es igual a la tensión de salida. Por lo tanto, la tensión de entrada es igual a la tensión de la resistencia R1, es decir, VR1, más la tensión de la resistencia R2, es decir, VR2. Como hemos dicho que la tensión que recae entre los terminales de la resistencia R2 es igual a la tensión de salida, podemos decir que la tensión de entrada es igual a la tensión de la resistencia 1 más la tensión de salida. Vamos a considerar ahora el circuito que hemos visto anteriormente y vamos a considerar que las resistencias R1 y la resistencia R2 están conectadas en serie. Esto lo vamos a hacer para comprobar cómo la fórmula que vimos anteriormente concuerda y relaciona correctamente la tensión de entrada y la tensión de salida. Podríamos decir que es una manera de demostrar la fórmula anterior. Si tenemos que las resistencias R1 y R2 están conectadas en serie, podríamos combinarlas en una resistencia total o resistencia equivalente, como vemos en el circuito que está representado en la parte inferior. Tenemos la tensión de entrada y una única resistencia total que viene dada por las resistencias R1 y R2. A través de esta resistencia circula una intensidad de corriente I. La resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2, ya que están conectadas en serie. La intensidad de corriente, I, es igual a la intensidad de corriente que circula a través de la resistencia 1 y es igual a la intensidad de corriente que circula a través de la resistencia 2. Por lo tanto, la intensidad de corriente se puede determinar como la tensión de entrada entre la resistencia total según la ley de Ohm, ya que según la ley de Ohm, I es igual a V entre R. Por lo tanto, partiendo del circuito de la parte inferior, tenemos que la intensidad de corriente fluye o circula a través de la resistencia total. Por lo tanto, I es igual a RT
partido por la tensión de entrada. Tenemos ahora que la intensidad de corriente que circula a través de la resistencia R2, que hemos dicho que es lo mismo que I, porque la intensidad de corriente es la misma en la resistencia 1 que en la resistencia 2, decimos que la intensidad de corriente que circula a través de R2, que es la misma que I, es igual a la tensión de salida entre R2. ¿Y esto por qué? Porque hemos empleado la ley de Ohm, es decir, hemos despejado la I en la ley de Ohm y hemos obtenido esta ecuación tomando como referencia la resistencia 2, es decir, la corriente que circula a través de la resistencia R2, que es igual a I, es igual a la tensión entre los terminales de esa resistencia, es decir, V salida, entre el valor óhmico de esa resistencia, es decir, el valor de R2. Por lo tanto, despejando, obtenemos que V entrada, es decir, tensión de entrada, como tenemos de la misma manera representada en el circuito de abajo, en el circuito inferior. La tensión de entrada entre la resistencia total es igual a la tensión de salida entre R2. ¿Por qué hemos hecho esta igualdad? Porque tenemos representada el valor, hemos representado el valor de I, que es igual a tensión de entrada entre resistencia total, y hemos representado el valor de IR2, que es lo mismo que I, y es tensión de salida entre R2. Simplemente lo que hemos hecho es igualar estas dos I. La I de aquí, de esta ecuación, y la I de la ecuación que está justo en la parte inferior y que es igual a IR2. Por lo tanto, igualando los valores de la intensidad de corriente, tenemos que tensión de entrada entre resistencia total es igual a tensión de salida entre resistencia 2. Partiendo de esa ecuación, podemos despejar la tensión de salida y tenemos que la tensión de salida se puede calcular como la tensión de entrada por la resistencia 2 dividido entre la resistencia total. La resistencia total hemos dicho que se puede calcular como la suma en serie de las resistencias 1 y 2. Por lo tanto, podemos decir que la tensión de salida es igual a tensión de entrada por R2 partido por R1 más R2. Y así podríamos obtener paso a paso la ecuación de la tensión de salida para un divisor de tensión, que fue la fórmula que dimos al principio del vídeo, pero hemos podido ver paso a paso cómo se llega a ella.